La radio crepitó una última vez antes de silenciarse. Posición perdida. Retírense si pueden. Pero el soldado de primera clase, Tony Stein, no se replegaba. Estaba rodeado, superado en número y sin munición para su fusil. Los japoneses estaban a 50 metros de distancia y se acercaban. Podía oír sus voces atravesando el aire húmedo del Pacífico, sus botas aplastando corales y vegetación. El mando lo había dado por perdido. Los mapas del cuartel general ya mostraban su posición pintada de rojo, controlada por el enemigo. Pero Tony Stein tenía algo que el mando desconocía, un arma que él mismo había construido. Y 53 razones para demostrarles que se equivocaban. 19 de septiembre de 1944. Iwo Jima aún estaba a meses de convertirse en la isla más sangrienta de la historia del Cuerpo de Marines, pero la Guerra del Pacífico ya había devorado a miles de jóvenes en una docena de puntos volcánicos del océano. Tony Stein, un herramental de 23 años de Dayton, Ohio, se había unido al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1942, justo después de Pearl Harbor. No era un soldado de carrera. No provenía de una familia militar. Antes de la guerra, trabajaba con las manos, herramientas de precisión, tornos, metalistería. Entendía las máquinas. Entendía cómo encajaban las cosas, cómo se rompían y cómo mejorarlas. Ese conjunto de habilidades le salvaría la vida. A mediados de 1944, Tony era un veterano experimentado del 1er Batallón, 28º Regimiento de Marines, 5ª División de Marines. Había combatido en las Islas Marshall. Había visto morir amigos en las olas, en la selva, en trincheras apenas profundas. Pero Tony era diferente a la mayoría de los marines. Era humanitas. Mientras otros limpiaban sus fusiles y escribían cartas a casa, Tony rebuscaba. Recolectaba piezas de aviones derribados, ametralladoras rotas, soportes de cañones destrozados. Los estudiaba, los mejoraba, y luego construyó algo que nadie había autorizado. Todo empezó con un bombardero en picado de la Marina destrozado, un Dauntless SBD, que se había estrellado cerca de la zona de preparación de su unidad en Maui durante unos ejercicios de entrenamiento. El avión quedó destrozado, pero su ametralladora Ambara Diagonal M2 Tinde seguía intacta. No se trataba de una ametralladora cualquiera. Era un arma automática calibre 30 montada en la aeronave, diseñada para disparar a alta velocidad desde la cola de un bombardero. Era ligera, compacta y extremadamente rápida, pero no estaba hecha para que la llevara un hombre. A Tony no le importó. Durante 2 semanas, trabajando en horas extras entre ejercicios y turnos de servicio, desmontó el stin de su montura. Retiró el sistema de carga de la aeronave y lo sustituyó por un mecanismo de amartillado manual. Fabricó un bípode con chatarra. Modificó el conjunto del gatillo para que pudiera dispararse desde el hombro o la cadera. Recortó la cubierta del cañón, reequilibró la distribución del peso y añadió una culata rudimentaria pero funcional de un M1 Garand averiado. Lo que finalmente consiguió fue una ametralladora portátil totalmente automática que podía disparar más de 500 disparos por minuto. Pesaba 11 kilos completamente cargada, pesada pero manejable, y estaba completamente no autorizada. Técnicamente, violaba una docena de regulaciones militares. Los oficiales la habrían confiscado de inmediato si hubieran sabido lo que era. Así que Tony la mantuvo oculta, envuelta en una lona, guardada debajo de su litera. No se lo contó a nadie, excepto a sus compañeros de equipo más cercanos, quienes la miraron con una mezcla de asombro y superstición. La llamaban aguijón. Tony simplemente la llamaba su filo. Cuando la 5ª División de Marines zarpó para la Operación Forager, la campaña para tomar las Islas Marianas, Tony trajo consigo a Stine. Escondido entre su equipo, introducido de contrabando en el buque de transporte, lo mantuvo cerca durante el caos de la carga y descarga. Nadie se dio cuenta. Nadie lo revisó. En el Pacífico, la supervivencia importaba más que el papeleo. Las Marianas fueron cruciales. Saipan, Tinian y Guam fueron clave para que los bombarderos B-29 Superfortress estuvieran al alcance del Japón continental. Quien controlaba estas islas controlaba el aire. Y los japoneses lo sabían. Habían fortificado cada playa, cada cresta, cada cueva. Se preveía una lucha brutal. El batallón de Tony desembarcó en Saipan en junio de 1944. La playa era un campo de batalla. La artillería japonesa había avistado cada metro de arena. Los morteros caían como lluvia. Los nidos de ametralladoras arrasaron las primeras oleadas. Hombres se ahogaron en 1 metro de agua, agobiados por el equipo, asfixiándose con agua salada y sangre.
Tony llegó a la línea de árboles, arrastró consigo a 2 marines heridos y colocó el Sting detrás de un tronco de palmera destrozado. Y luego abrió fuego. El sonido era diferente del staccato habitual de los M1 Garand y los VAR. El Sting rugió. No crujió ni explotó, sino que zumbó, un grito mecánico a alta velocidad que atravesó el fragor de la batalla. El nido de ametralladoras japonesas, 70 metros arriba en la cresta, quedó en silencio. Luego otro. Luego, un equipo de morteros intentaba reposicionarse. Tony disparó 200 proyectiles en menos de un minuto, suprimiendo el fuego enemigo de todo un pelotón. Su comandante, el teniente Baker, percibió el efecto de inmediato. No preguntó de dónde venía el arma. Simplemente señaló y dijo, «Sigan disparando». Durante 3 días, Tony y Sting se convirtieron en leyendas del batallón. Cambiaba de posición constantemente, sin permanecer en el mismo sitio más de 5 minutos. Los japoneses aprendieron a reconocer el sonido y se replegaban o se escondían al suelo al oírlo. Tony no solo reprimía, sino que atacaba. Lideraba cargas, cubría retiradas, convirtió las posiciones defensivas en trampolines ofensivos. Pero Saipan no fue la batalla que lo definiría. Eso vino después, en una isla más pequeña, una cresta olvidada, una posición que el mando ya había descartado. A finales de septiembre, las Marianas estaban prácticamente aseguradas, pero persistían focos de resistencia japonesa. Unidades aisladas, superadas durante el asalto principal, aún controlaban puntos estratégicos, terrenos elevados, puestos de observación y depósitos de suministros. El mando quería despejarlos, pero los recursos eran escasos. Los pelotones tenían pocos efectivos. Los suministros se retrasaban. La moral estaba por los suelos. El pelotón de Tony tenía la tarea de despejar una cresta en el extremo norte de Saipan, una escarpada columna de coral cubierta de espesa jungla y repleta de cuevas. Según inteligencia, estaba poco defendida. Quizás un escuadrón, quizás menos. La cresta daba a un arroyo de agua dulce y a un estrecho valle por el que debían pasar los camiones de suministros. Se suponía que tomarla sería rutina. Partieron al amanecer. 32 marines, raciones para 3 días. Munición suficiente para un breve tiroteo. Tony llevaba un Sting, 3 bidones de munición, su arma y un cuchillo cavar. La selva era sofocante. La humedad convertía el aire en una sopa. Los insectos pululaban. Cada paso era ruidoso. Ramitas que crujían, hojas que crujían, el tintineo del metal contra el metal. Llegaron a la base de la cresta a media mañana. Sin contacto, sin movimiento. El teniente dividió el pelotón en 3 escuadrones. Uno iría a la izquierda, otro a la derecha y otro directamente por el centro. Asignaron a Tony al escuadrón central. 8 hombres, incluyendo un operador de radio y un médico. La subida era empinada. La roca coralina atravesaba botas y guantes. Las enredaderas enganchaban el equipo. A mitad de camino, la selva se aclaró, dando paso a rocas abiertas y maleza dispersa. Fue entonces cuando empezó el tiroteo. No fue una resistencia leve. Fue una tormenta. Las ametralladoras japonesas abrieron fuego desde 3 posiciones ocultas. Agujeros excavados en la roca, camuflados con ramas y tierra. Los morteros comenzaron a caer, no al azar, sino con precisión. No se trataba de un escuadrón desatendido. Era una defensa preparada. Al menos una compañía completa. Quizás más. Los escuadrones de marines quedaron atrapados al descubierto. Los hombres cayeron al suelo de inmediato. El operador de radio junto a Tony recibió un disparo en el cuello y se desplomó sin hacer ruido. El teniente gritó órdenes, intentando que todos retrocedieran, pero no había cobertura. Retirarse significaba exponerse. Avanzar significaba encontrarse con campos de fuego entrelazados. Tony se tiró al suelo, se quitó a Sting del hombro y empezó a disparar. No veía los objetivos con claridad, solo destellos y movimiento en las rocas. Pero Sting no necesitaba precisión. Necesitaba volumen. Rastró la cresta, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, suprimiéndolo todo. El fuego japonés disminuyó. Solo un instante. Lo justo. «Retrocedan», gritó el teniente. Todos fuera de la cresta. Ahora, el pelotón se dispersó. Los hombres corrieron cuesta abajo, arrastrando los heridos y abandonando el equipo. Los morteros los persiguieron, impactando por detrás, a los lados y por delante. 2 marines más cayeron. El médico intentó alcanzarlos y recibió metralla en la pierna. Caos, pánico, supervivencia. Tony se quedó donde estaba.
No por valentía, por matemáticas. Si huía ahora, los japoneses los aniquilarían a todos. Alguien tenía que aguantar. Alguien tenía que mantenerlos acorralados. Disparó otro tambor, lo cambió, volvió a disparar. Sus manos se movían automáticamente. Cargar, cargar, disparar, ajustar. El cañón se calentaba, emitiendo un tenue brillo rojo bajo la cubierta. «Stein, muévete», gritó alguien desde abajo. Él no se movió. El pelotón logró bajar la cresta. 15 hombres, a media fuerza, se reagruparon en la selva, detrás de un árbol caído, jadeando, sangrando, contando quién quedaba. El teniente llamó por radio, pidiendo apoyo, artillería, ataques aéreos, lo que fuera. La respuesta del mando fue contundente. No había apoyo aéreo disponible. La artillería estaba asignada a otro sector. Los refuerzos tardarían horas. La cresta no valía la pena. Retírense. Marquen la posición como disputada. Ya se ocuparían de ello más tarde. Pero Tony todavía estaba allí arriba. El teniente intentó contactarlo 3 veces por la radio del escuadrón. No hubo respuesta. O la radio estaba muerta, o Tony no contestaba. Los marines de abajo aún oían los disparos del Stinger. Ráfagas cortas. Controlado. Disciplinado. Estaba vivo, pero estaba solo. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo el cabo Dietrich, uno de los amigos más cercanos de Tony. El teniente negó con la cabeza. «No podemos. Perderíamos a la mitad del pelotón intentándolo. El mando dice que nos retiremos». «Entonces lo dejamos solo». «Ya se fue. Esperamos órdenes». El cabo Dietrich miró hacia la cresta. El fuego continuaba. Intermitente ahora. Táctico. Tony no estaba presa del pánico. Estaba luchando. El teniente dio la orden. «Nos retiramos. Es una orden». El pelotón se puso en marcha, de regreso a la base. Todos miraron hacia atrás. Todos oían a Steen de seguir ladrando. Y todos sabían que Tony Stein no bajaría. Arriba en la cresta, Tony había encontrado una depresión poco profunda en el coral. Apenas una trinchera, más bien una hendidura. Pero le ofrecía cobertura desde 2 direcciones y una vista limitada de los accesos. Los japoneses sabían que estaba allí. Ya habían intentado atacarlo 2 veces. En ambas ocasiones, Steen los había destrozado. Había cadáveres a 15 metros de distancia, esparcidos por la roca. El enemigo se retiró y se reagrupó. Tony revisó su munición. Le quedaban 2 tambores, quizás 400 balas. Su cantimplora estaba medio vacía. Sin comida, sin suministros médicos, sin apoyo. El sol estaba subiendo y el calor era mortífero. Podía irse. La selva abajo era lo suficientemente espesa como para cubrir una retirada. Los japoneses probablemente no lo perseguirían. Tomarían la cresta, se atrincherarían más y esperarían. Tony podría escabullirse, sobrevivir, pero si se marchaba, el enemigo tendría una clara visión del valle. Verían cada convoy de suministros, cada movimiento de tropas, cada punto débil. Hombres morirían por lo que los japoneses pudieran ver desde esa cresta. Hombres de su batallón. Sus amigos. Tony tomó su decisión. No se iba. Se acomodó en la depresión, ajustó el bípode de Steen y esperó. Los japoneses hablaban, coordinaban. Podía oír a los oficiales gritando órdenes. Estaban preparando algo más grande. Un asalto real. Lo querían muerto. Pasó 1 hora. Entonces, movimiento. No un asalto frontal. Una maniobra de flanqueo. Astuto. Estaban enviando hombres por ambos lados, manteniéndose agachados, aprovechando el terreno. Tony no podía cubrir ambos ángulos a la vez. Se concentró en el grupo más grande. 7 hombres que avanzaban en fila escalonada por la entrada izquierda. Esperó a que estuvieran cerca, hasta que creyeron que estaban a salvo. Entonces abrió fuego. Los 3 de adelante cayeron al instante. Los demás se dispersaron, pero Steen los siguió. 4 más cayeron antes de que pudieran ponerse a cubierto. Pero el flanco derecho se acercaba. Tony giró, blandiendo a Sting en el bípode, y los alcanzó en campo abierto. 2 cayeron. Los demás se escondieron tras las rocas. Tony disparó a ciegas, con su presión, ganando segundos. Una granada trazó un arco en el aire. La vio, rodó a la izquierda, y la explosión lo cubrió con fragmentos de coral y tierra. Le zumbaban los oídos. La sangre le manaba de una docena de pequeños cortes. Pero estaba vivo. Se arrastró de vuelta a su posición, recargó y disparó de nuevo. El flanco derecho se retiró.
Los japoneses hicieron retroceder a todos, reagrupándose más abajo en la cresta. Tony había ganado tiempo, pero también había quemado otro tambor. Queda uno. El sol ascendía. Los labios de Tony se agrietaron. Sentía la lengua como cuero. Racionó el agua que le quedaba, tomando pequeños sorbos, sabiendo que no duraría. El calor era tan peligroso como el enemigo ahora. Insolación, deshidratación, agotamiento. Abajo, en la jungla, el pelotón había llegado a la base e informó de la situación. El mando registró la cresta como perdida. Se presentaron informes de bajas. El nombre de Tony fue marcado como desaparecido, presunto muerto. La posición fue borrada. Se actualizaron los mapas. La guerra continuó, pero Tony Stein no estaba muerto. Y los japoneses lo sabían. Lo intentaron de nuevo por la tarde. Esta vez, primero usaron morteros. Lanzaron fuego a la cresta, intentando hacerlo salir o matarlo directamente. Tony se apretujó contra el coral, con los brazos sobre la cabeza, mientras las explosiones rasgaban el aire. La metralla silbaba. Las rocas crujían. El mundo se convirtió en ruido y presión. Cuando cesaron los morteros, comenzó el asalto. 15 hombres esta vez. Un escuadrón completo, moviéndose rápido, cubriéndose mutuamente, profesional y disciplinado. Tony esperó hasta que se comprometieran, hasta que la retirada les costara más que el avance. Luego disparó su último tambor. Sting le gritó. El avance japonés se desintegró. Los hombres cayeron en grupos. Otros intentaron abrirse paso a la carga, gritando, con las bayonetas caladas. Tony apretó el gatillo, barriendo de izquierda a derecha, vaciando el tambor con un rugido continuo. Los cadáveres se amontonaron. El ataque cesó. Los supervivientes huyeron colina abajo, dejando atrás a sus muertos. Silencio. Las manos de Tony temblaban. El cañón del Sting le brillaba al rojo vivo. El arma estaba demasiado caliente para tocarla. No le quedaba munición. No tenía agua. No tenía apoyo. Y los japoneses volverían. Sacó su arma, una pistola M1911 calibre 45 estándar. 7 balas en el cargador. Una en la recámara. 8 balas. Eso era todo lo que le quedaba. Él esperó. El sol empezó a ocultarse. Las sombras se extendían por la cresta. La visión de Tony se nubló. La deshidratación se acentuaba. Sus pensamientos se ralentizaron. No estaba seguro de si seguía pensando con claridad o si el agotamiento estaba tomando decisiones por él. Los japoneses no volvieron ese día. Quizás pensaron que ya estaba muerto. Quizás planeaban algo para la mañana siguiente. Quizás estaban pidiendo refuerzos. Tony no dormía. No podía. Cada sonido era una amenaza. Cada murmullo del viento entre la maleza podía hacer movimiento. Mantenía la pistola en la mano, con el dedo apartado del gatillo. Pero listo. Cayó la noche. La jungla cobró vida con sonidos, insectos, pájaros, artillería lejana de otros sectores. Tony miró fijamente la oscuridad, esperando siluetas, movimiento, el final. No vino. El amanecer amaneció lentamente, gris y húmedo. Tony seguía vivo. Apenas tenía los labios partidos y sangraban. Sus manos se apretaban alrededor de la empuñadura de la pistola. No se había movido en horas. Y entonces oyó voces. Voces americanas. Al principio, creyó estar alucinando. Pero las voces se hicieron más fuertes. Parloteo por radio. El ruido metálico del equipo. Una patrulla. Habían enviado un pelotón de refuerzo para recuperar cuerpos y evaluar la cresta. Subieron con cuidado, esperando resistencia. Lo que encontraron fue a Tony Stein, vivo, sentado en un agujero poco profundo, rodeado de casquillos de bala y enemigos muertos. 53 soldados japoneses confirmados yacían dispersos por la cresta. Algunos muertos por Sting, otros por la represión y el pánico. Toda la posición enemiga había sido neutralizada por un solo hombre. El médico de patrulla se adelantó rápidamente, revisando a Tony en busca de heridas. Cortes, moretones, deshidratación. Pero nada grave. Estaba vivo. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí arriba?, preguntó el médico. La voz de Tony salió como un graznido. Desde ayer por la mañana. ¿Solo? Sí. El líder de la patrulla observaba la escena. Los cuerpos, el arma improvisada que yacía junto a Tony, con el cañón deformado por el calor. El único marine que había ocupado una posición de mando había sido dado de baja. «¿Los detuviste?», dijo el líder de la patrulla en voz baja. Nunca tomaron la cresta.
Tony asintió. No tenía palabras. No las necesitaba. Lo bajaron en camilla, aunque él insistió en que podía caminar. De vuelta en la base, la noticia se difundió rápidamente. El marine que se negó a retirarse. El fabricante de herramientas de Ohio que construyó su propia arma y detuvo a toda una compañía. El mando intentó reprenderlo por el arma no autorizada. La reprimenda fue retirada discretamente después de que el comandante del batallón leyera el informe posterior a la acción. Tony Stein recibió la estrella de plata por sus acciones en esa cresta. Más tarde, durante la batalla de Iwo Jima en febrero de 1945, continuó usando el Stine con efectos devastadores, eliminando personalmente posiciones enemigas y cubriendo los avances de los marines. El 1 de marzo de 1945, mientras lideraba un asalto a un fortín fortificado, Tony murió por fuego enemigo. Se le concedió póstumamente la Medalla de Honor. Pero la cresta de Saipán fue donde realmente comenzó su leyenda. No por la medalla, no por el número de bajas, sino por la decisión que tomó cuando el mando se rindió, cuando se ordenó la retirada, cuando la posición fue dada por perdida. Tony Stein decidió que no estaba perdido, y mantuvo la posición solo. La guerra suele recordarse por sus grandes estrategias, sus generales famosos y sus campañas arrolladoras. Pero a veces todo se reduce a una persona en un lugar que se niega a rendirse, que, ante las adversidades, decide luchar de todos modos, no por la gloria, ni por el reconocimiento, sino porque alguien tiene que hacerlo, porque si no lo hace, otros morirán. Tony Stein lo entendía. No se consideraba un héroe. Se veía como un herramental que hacía su trabajo. El trabajo consistía en sujetar la cresta. Así que la sujetó. Ese día, 53 soldados enemigos fueron detenidos, no por apoyo aéreo, ni por artillería, ni por refuerzos, por un marine con un arma casera y la voluntad de usarla. El mando declaró perdida la posición. Tony Stein les demostró que estaban equivocados. El viaje de regreso a la base fue silencioso. Tony iba sentada en la parte trasera del camión de suministros, flanqueado por 2 marines de la patrulla de recuperación. Su uniforme estaba empapado de sudor seco y polvo de coral. Sus manos aún temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que finalmente le abandonaba. El médico lo había obligado a beber 2 cantimploras llenas durante el descenso, y ahora sentía un nudo en el estómago tras la repentina ingesta de agua tras casi 24 horas de privación. Se miró las manos. La piel de las palmas estaba en carne viva, donde metal del armazón de Stine había presionado contra la carne durante horas de disparos. Pequeñas quemaduras salpicaban sus antebrazos por casquillos disparados a corta distancia. Sus uñas estaban llenas de tierra y sangre seca. Algunas eran suyas, la mayoría no. Eran las manos de un herrero. Las manos que habían ensamblado tornos y calibrado instrumentos de precisión en una tranquila fábrica de Ohio. Ahora eran las manos que habían detenido a una compañía enemiga. La camioneta rebotaba sobre los surcos de sendero selvático y Tony se agarró al banco de madera para estabilizarse. Frente a él estaba sentado el cabo Dietrich, el hombre que había discutido con el teniente sobre volver a buscarlo. Dietrich no había dicho ni una palabra desde que encontraron a Tony en la cresta. Simplemente se quedó mirando, como uno mira fijamente algo que no puede creer que sea real. Finalmente, Dietrich habló. ¿Los contaste? Tony levantó la vista. ¿Qué? Los japoneses. ¿Contaste cuántos? Tony negó con la cabeza. No. Seguí disparando. Contamos, dijo Dietrich en voz baja. 53 confirmados. Quizás más en las cuevas a las que no pudimos acceder. Tony no respondió. Los números no le importaban mucho en ese momento. Lo importante era que la cresta no se había derrumbado. El valle seguía seguro. Los convoys de suministros aún podían pasar. Ese era el trabajo. El resto eran solo detalles. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Dietrich. ¿Cómo supiste que podía sostenerlo? Tony consideró la pregunta. ¿Cómo lo sabía? La verdad era que no. No había cálculo, ni certeza. Solo una elección. No lo sabía, dijo finalmente. Solo sabía lo que pasaría si no lo intentaba. De vuelta en el puesto de mando del batallón, la noticia de la posición de Tony ya había llegado a los oficiales. La patrulla de recuperación había enviado por radio su informe inicial, y para cuando el camión de Tony llegó al campamento, la mitad del batallón se había reunido para verlo. Los hombres dejaron de hacer lo que estaban haciendo, limpiar armas, llenar sacos de arena, escribir cartas, y observaron cómo el camión se detenía. Tony salió lentamente,
con las piernas rígidas e inestables. La multitud se apartó. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Esto no era un desfile. Era algo más. Respeto. Reconocimiento. De esos que no necesitan palabras. El teniente Vaquer, el oficial que ordenó la retirada, se abrió paso entre la multitud. Su rostro era difícil de interpretar. Alivio, culpa y algo cercano al asombro, todo mezclado. Se detuvo frente a Tony y, por un momento, lo miró fijamente. «Stein», dijo Vaquer con voz ronca. «Deberías haberte retirado con los demás». «Sí, señor», respondió Tony. «Podrías haber muerto allí arriba». «Sí, señor». Vaquer apretó la mandíbula. «Desobedeciste una orden directa». «Sí, señor». Hubo un largo silencio. Entonces Vaquer extendió la mano. Tony se la estrechó. «No vuelvas a hacer eso», dijo Vaquer. Pero no había ira en su voz, solo agotamiento. El agotamiento de un hombre que había dado por perdido a uno de sus marines y se había equivocado. El comandante del batallón, el mayor Antonelli, salió de la tienda de mando. Era un oficial de carrera, severo y estricto, de esos que no toleran la improvisación. Caminó directo hacia Tony, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada escrutando al maltrecho marine de pies a cabeza. «Soldado Stein», dijo Antonelli formalmente. «Señor, entiendo que has estado ocupado». «Sí, señor». Antonelli miró al teniente Vaquer y luego a Tony. «También tengo entendido que lleva un arma no autorizada. Un cañón de avión modificado. Ilegal». La multitud se tensó. Esto podría salir mal. «Rápido». Tony se puso firme. «Sí, señor». «¿Dónde está esa arma ahora?» «En la cresta, señor. El cañón está deformado. Probablemente ya no funcione». Antonelli asintió lentamente. «Bien, porque si vuelvo a ver un arma no autorizada en este batallón, haré que el hombre que la porte sea sometido a juicio militar. ¿Entendido?» «Sí, señor». Antonelli se acercó, bajando la voz para que solo Tony pudiera oír. «Pero si construyes otro y lo usas para salvar vidas de marines, me aseguraré de no verlo. ¿Entendido?» Los ojos de Tony se abrieron un poco. «¿Despejado, señor?» Antonelli retrocedió y alzó la voz. El soldado Stein ocupó una posición estratégica contra una fuerza enemiga abrumadora, impidiendo que el enemigo observara rutas de suministro críticas y probablemente salvando docenas de vidas estadounidenses. Sus acciones serán documentadas y presentadas para su elogio. «¿Retirado?» La multitud estalló, no en vítores, sino en un murmullo sordo de aprobación, el sonido de hombres duros que reconocían el trabajo duro. Tony fue conducido a la carpa médica, donde un médico de la Marina insistió en un examen completo a pesar de las protestas de Tony de que estaba bien. No estaba bien. El examen reveló deshidratación severa, quemaduras de segundo grado en manos y antebrazos, múltiples laceraciones por coral y metralla, y signos tempranos de agotamiento por calor. El médico le ordenó 3 días de reposo, sueros intravenosos y no volver a trabajar. Tony discutió. El médico amenazó con sedarlo. Tony dejó de discutir. Esa noche, acostado en un catre en la tienda médica, Tony no pudo dormir a pesar del agotamiento. Su mente repasaba la cresta. No la lucha. Esa parte era casi mecánica en su memoria, acción y reacción sin pensar. Lo que lo atormentaba eran los pequeños detalles. El sonido de los soldados japoneses llamándose en su propio idioma, coordinándose, intentando mantenerse con vida como él. La mirada en el rostro de un joven soldado enemigo, de unos 18 años, segundos antes de que las balas de Stein lo abatieran. El olor a sangre y cordita mezclado con podredumbre selvática y polvo volcánico. La guerra olía. Aún lo sentía en la nariz. Y lo estaría durante días. Quizás más. El cabo Dietrich llegó al anochecer con 2 cantimploras de café frío, un lujo en el Pacífico, donde todo estaba tibio o caliente. Se sentó en una caja de municiones vacía junto al catre de Tony y le entregó una cantimplora. «¿No puedes dormir?», preguntó Dietrich. «Aún no». Bebieron en silencio un rato. A su alrededor, el campamento se instaló en su rutina nocturna. La artillería distante retumbaba desde el sur de la isla. Los centinelas gritaban contraseñas. Los insectos chillaban en la oscuridad. «¿Sabes lo que dicen de ti?», dijo finalmente Dietrich. «No quiero saber. Dicen que eres el marine más valiente del batallón o el más loco». Tony resopló. «Probablemente ambos. También dicen que Stein será famoso, que algún día lo pondrán en un museo. Ya es chatarra,
Se quemó. No importa. Es la idea. Un tipo con un arma casera reteniendo a una compañía. Dietrich hizo una pausa. ¿Empezaste algo? Tony, otros ya están hablando de modificar armas. Mejorar las cosas. Mejoras de campo. Tony negó con la cabeza. Diles que tengan cuidado. Si te metes con un arma de forma incorrecta, te explotará en la cara. No explotaste. Tuve suerte. La suerte no tiene nada que ver. Sabías lo que hacías. Eres fabricante de herramientas. Entiendes de máquinas. Dietrich dio un largo trago a su café. La mayoría de nosotros solo somos niños con rifles. Hacemos lo que nos dicen. Pero tú piensas diferente. Ves los problemas y los solucionas. Por eso sigues vivo. Tony no tenía respuesta para eso. Nunca se había considerado especial. Simplemente hacía lo que tenía sentido. Si una herramienta se rompía, la arreglabas. Si un arma podía ser mejor, la mejorabas. Si una posición necesitaba protección, la protegías. Así de simple. Pero nada en la guerra era sencillo. 3 días después, Tony volvió al trabajo. Las quemaduras habían cicatrizado. La deshidratación había remitido. Aún le dolían las manos, pero funcionaban. Eso fue suficiente. El batallón había avanzado hacia el siguiente objetivo. Otra cresta, otro sistema de cuevas, otro trozo de selva que había que conquistar. Tony fue asignado a un escuadrón diferente esta vez, con hombres que habían oído las historias y lo miraban como si fuera algo más que humano. Lo odiaba. No era una leyenda. Solo era un marine haciendo su trabajo. Pero el trabajo seguía llegando. Día tras día, semana tras semana. Saipán fue declarada segura en julio, pero los combates continuaron en las tierras altas hasta agosto. Pequeñas batallas, combates brutales, cuerpo a cuerpo, en cuevas y barrancos donde la artillería no llegaba y el apoyo aéreo era inútil. Los marines entraron con lanzallamas, cargas de mochila y fusiles. Muchos no salieron. Tony luchó contra todo. Había construido una nueva versión del Stine. Stine 2, como lo llamaba la escuadra, usando piezas de otro avión accidentado y mejorando el diseño basándose en lo que había fallado la primera vez. Esta versión tenía mejor disipación de calor, un cañón más resistente y un mecanismo de alimentación más fiable. Seguía sin estar autorizado. El mayor Antonelli seguía sin verlo. Para septiembre, la 5ª División de Marines fue retirada de Saipán para descansar y reabastecerse. Fueron enviadas a Hawái, donde la división se entrenaría para la siguiente operación. Nadie sabía dónde. Se rumoreaba que Filipinas. Otros, Formosa. Algunos hablaban de islas aún más cercanas a Japón. La verdad era peor. Estaban entrenando para Iwo Jima, pero eso estaba a meses de distancia. Por ahora, Tony tenía tiempo. Tiempo para escribir cartas a Ohio. Tiempo para dormir en una litera de verdad. Tiempo para sentarse en la playa sin preguntarse si empezarían a caer morteros. Y tiempo para pensar en la cresta, en la decisión que había tomado, en los 53 hombres que murieron por esa decisión. No se arrepentía. No podía permitírselo. El arrepentimiento era un lujo en la guerra. Uno tomaba decisiones, las asumía y seguía adelante, pero pensaba en ellos, en el joven soldado con cara de terror, en los oficiales que habían intentado flanquearlo, en los que habían cargado con bayonetas, sabiendo que probablemente morirían. Ellos también habían sido valientes, luchando por su país, igual que él, siguiendo órdenes, igual que él, intentando sobrevivir, igual que él. A la guerra no le importaba la valentía, simplemente consumía. En noviembre de 1944, Tony recibió la notificación de que le habían concedido la Estrella de Plata por sus acciones en Saipán. La medalla le fue entregada en una breve ceremonia en la Plaza de Armas de Hawái. El mayor Antonelli se la prendió en el uniforme. Un fotógrafo tomó fotos. Todo terminó en 5 minutos. Después, el cabo Dietrich, ahora sargento Dietrich, le dio una palmada en el hombro. Ahora eres un auténtico héroe de guerra, Stein. Tony miró la medalla. Era solo metal, solo un trozo de plata con forma de estrella. No devolvía la vida a los muertos. No borraba las pesadillas. No facilitaba la siguiente batalla. Es solo una medalla, dijo Tony. Es más que eso. Es una prueba de que una persona puede marcar la diferencia. Quizás Dietrich tenía razón. Quizás importaba. Pero Tony no se sentía un héroe. Se sentía como un herrero que se había visto envuelto en una guerra y se esforzaba al máximo por no morir.
La medalla fue a parar a su baúl. No la volvió a mirar. Febrero de 1945. Iwo Jima. La isla, diminuta, volcánica y de vital importancia estratégica, tenía solo 20 kilómetros cuadrados. Los japoneses habían pasado meses fortificándola. 21.000 defensores excavaron en cuevas, búnkeres y túneles. Los estadounidenses necesitaban los aeródromos de la isla para apoyar la campaña de bombardeos contra Japón. El coste sería catastrófico. Tony desembarcó el 19 de febrero, con las primeras oleadas de asalto. La playa era de arena volcánica negra que se tragaba las botas y hacía que cada paso fuera agotador. La artillería japonesa bombardeaba a los marines desde el monte Suribachi y las tierras altas. Los hombres caían a montones. La arena se tornó roja. El Stine-2 rugió, suprimiendo búnkeres, cubriendo avances, ganando segundos y metros. Durante 5 días, Tony luchó en toda la isla. Lideró cargas, rescató heridos, despejó fortines. El 6º día, 1 de marzo de 1945, mientras asaltaba una posición fortificada, fue alcanzado por fuego enemigo. Múltiples disparos. En el centro de la masa. Murió en cuestión de minutos. Tenía 24 años. La medalla de honor se otorgó póstumamente. Su familia la recibió en una ceremonia en Dayton, Ohio. La mención detallaba sus acciones en Iwo Jima, su valentía, su liderazgo, su sacrificio. Mencionaba brevemente Saipan. Una nota al pie. Pero los hombres que estuvieron allí, los que lo vieron defender esa cresta solo, los que lo vieron negarse a rendirse cuando el mando se rindió, se recordaron. Contaron la historia, una y otra vez, en bares, reuniones y conversaciones tranquilas. La historia del herrero de Ohio que construyó un arma con restos y ocupó un puesto que todos decían perdido. Tony Stein nunca se consideró un héroe. Se veía como un marine que hacía lo que debía hacerse. Pero esos son los héroes. No personas que buscan la gloria. No personas que anhelan reconocimiento. Solo personas que, cuando llega el momento, toman la decisión difícil. La decisión de mantenerse firme cuando otros retroceden. La decisión de luchar cuando se ordena la retirada. La decisión de mantener la posición, cueste lo que cueste. El mando descartó la cresta. Tony Stein la mantuvo a pesar de todo. Y al hacerlo, demostró algo esencial sobre el espíritu humano. Que una sola persona, en el lugar correcto en el momento oportuno, con la voluntad de actuar, puede cambiarlo todo. Puede salvar vidas. Puede mantener la posición. Puede negarse a rendirse. Esta no es solo una historia de guerra. Es una verdad que resuena mucho más allá de cualquier campo de batalla. En cada desafío, en cada situación imposible, en cada momento en que rendirse parece la única opción, hay una elección. La elección que Tony Stein tomó en una cresta olvidada del Pacífico. La elección de resistir. Lo recordamos no porque fuera sobrehumano, sino porque era humano, defectuoso, asustado, exhausto. Y aún así, se mantuvo en pie. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la valentía y el sacrificio desde una nueva perspectiva, suscríbete ahora mismo. Cuéntame desde donde la ves en los comentarios. Estas historias importan. Estas voces merecen ser escuchadas. No dejes que se desvanezcan.